Buenas tardes a todos. En primer lugar, en mi nombre y en el del resto de compañeros de esta mesa, agradecer a la organización de este tercer Congreso Internacional su confianza en nosotros. La verdad es que desde que fue la primera edición han contado con nuestro grupo de investigación y para nosotros es un honor y un placer participar. Esta mesa vamos a hablar sobre los cannabinoides sintéticos desde el punto de vista clínico. Y para ello les voy a presentar a los tres ponentes. El primero seré yo mismo, soy Guillermo Burillo, médico de urgencias hospitalarias en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, que hablaré de generalidades sobre los cannabinoides sintéticos. A continuación, el doctor Miguel Galicia es médico de urgencias en el Hospital Clínic de Barcelona y un experto en la atención inicial a pacientes intoxicados por drogas. Nos hablará sobre los cannabinoides sintéticos en la adolescencia. Y en tercer lugar, el doctor Benjamín Climentía, que es médico internista del Servicio de Medicina Interna de la Unidad de Toxicología Clínica del Hospital General Universitario de Valencia, nos hablará sobre los cannabinoides sintéticos desde una perspectiva de género. Antes de comenzar con mi exposición, sí decir que es probable que vean algún solapamiento entre las tres ponencias, pero bueno, creemos que sirve para afianzar conceptos. Yo trabajo en urgencias hospitalarias, pero además dirijo un grupo de investigación en toxicología clínica en el que los cannabinoides sintéticos es parte eh, fundamental de nuestra investigación actual, como veremos al final de esta charla. La charla la he basado en cinco partes. Una primera, en la que hablaremos en global de las nuevas sustancias psicoactivas. En segundo lugar, hablaremos sobre el inicio de los cannabinoides sintéticos desde el punto de vista de los clínicos. En tercer lugar, la evolución que han seguido, algunos datos de nuestro país y acabaremos con algunos apuntes sobre hacia dónde vamos respecto a este grupo de sustancias. Como les decía, los cannabinoides sintéticos pertenecen a lo que se denominan nuevas sustancias psicoactivas o NPS, su acrónimo en inglés. Si ven en esta diapositiva, es un grupo enorme de sustancias en el que se mezclan sustancias clásicas con las nuevas sustancias que intentan imitar desde el punto de vista de estructura química las sustancias consumidas hasta hace bien poco y que se siguen consumiendo. Eh, si ven en esta rueda, en la parte interna aparecen las sustancias que siguen, que son a fechas de hoy legales y en la parte externa de cada uno de los quesitos las que no lo son. Nos centraremos evidentemente en los cannabinoides, pero los cannabinoides comparten una serie de características generales con el resto de NPS, ¿no? En primer lugar, la producción se produce en laboratorios clandestinos, fundamentalmente en Asia, en China y en India, en condiciones como las que se ve en la imagen. Y a través de la Internet, de la Dark Web, se envían a Europa, donde son empaquetados y después vendidos en los mercados que son fundamentalmente a través de Internet, ¿no? A través de tiendas online como la que aparece en la fotografía, donde no hay cannabinoides sintéticos. Pero bueno, aquí les presento otra, evidentemente, sin ningún ánimo sin un interés en animarlos al consumo, pero bueno, esto es lo que hay, es lo que cualquier joven conoce y es lo que tenemos que conocer los clínicos y los interesados, ¿no? Como ven, pues hay todo tipo de productos, pero dentro de los cannabinoides sintéticos, pues hay ofertas, como ven en la parte izquierda, ¿no? Pues se venden de una forma discreta, se paga con tarjeta de crédito y te llega a casa sin ningún tipo de problema y a unos precios realmente competitivos. El otro aspecto importante es el marketing. Todas las NPS y los cannabinoides, como pueden ver en la parte inferior derecha de la imagen, eh, comparten un merchandising brutal, si me permiten la palabra, que los hace incluso más atractivos aparte de otras circunstancias. Entre sus atractivos está un problema que tenemos los clínicos, que es que no los podemos identificar con los test que habitualmente usamos
los cualitativos o semicuantitativos que usamos en los servicios de urgencias hospitalarios y en los hospitales en general. Eh, por lo tanto, un paciente que venga con clínica eh, de una intoxicación por cannabis, lo más seguro es que el test dé negativo. Y esto tiene consecuencias, además, de determinadas profesiones, ¿no? Donde a pesar de hacerle controles de drogas de forma periódica, pues puede que uno de estos profesionales o de otras múltiples profesiones, ¿no? Esté realizando su actividad bajo los efectos de esta sustancia. Por ejemplo, el servicio de toxicología del Ministerio de Defensa en el Hospital Gómez Ulla ya puede detectar la mayoría de los cannabinoides sintéticos, con lo cual, pues bueno, vamos un poco por delante en nuestro país en este aspecto, ¿no? Solo se puede detectar por técnicas cromatográficas y espectrométricas, como la de la fotografía gases masa, líquido masa, con lo cual son técnicas que, si bien a nivel forense, cuando se tiene el patrón de las sustancias, sobre todo de las nuevas, sí se puede detectar, a nivel clínico no. Otra cosa es a nivel de aduanas, donde no se detectan en matrices biológicas, sino sustancias en sí, sí que es más fácil su detección y con ello conocer que está circulando por el mercado. Una siguiente característica de las NPS es lo que se tarda en su ilegalización, por lo menos en el entorno europeo. Actualmente, desde 2017, hay una nueva directiva de la Comunidad Europea para intentar reducir este plazo a 26 semanas, porque como veremos, hasta ahora ha sido bastante lento. La siguiente característica es su potencia. Son sustancias mucho más potentes que las drogas clásicas, cualquiera, una mefedrona respecto a una anfetamina, etcétera. Y esto hace que con pequeñas cantidades se consigan el mismo efecto, o que con la misma cantidad se consiga un efecto muchísimo mayor, incluso con resultados de fallecimiento. Estas sustancias además se pueden usar como sustancias de corte de drogas, digamos, clásicos, como puede ser la cocaína o el MDMA, o, por supuesto, el cannabis convencional, e incluso una sustancia venderla como otra, ¿no? Por sus propiedades físico-químicas a la hora de hacer el preparado, ¿no? Con lo que a nivel clínico atender a un paciente intoxicado por NPS es un reto importantísimo. Bien, respecto a la segunda parte de la charla, eh, eh, los primeros cannabinoides sintéticos aparecen ligados a lo que se conocía como el fenómeno del Spice, allá por 2006. Eran estos sobres que se vendían como inciensos y en los que su envase ponía no apto para el consumo humano, pero como ven en la imagen, sin decir su composición. Spice era en el entorno europeo, y en Estados Unidos el primero que salió era el K2. Eh, en el primer informe del Observatorio Europeo ya se vio que estaban constituidos por una serie de hierbas, hierbas que, bueno, alguna tenía cierta propiedad psicotrópica, pero tampoco era una cosa importante, ¿no? Con lo cual se estaba un poco trabajando a ciegas hasta que se detectan los primeros cannabinoides. Son cannabinoides creados en laboratorio con una estructura química similar al THC, y con los que se pulverizan o se embeben estas hierbas para pues ser fumadas y producir el mismo efecto que un porro convencional. 2 años después ya aparecen las primeras publicaciones, ¿no? Sobre episodios psicóticos y sobre abstinencia por el uso de estos cannabinoides, y empieza a crecer el interés sobre los mismos. Como ven en la diapositiva, el grupo de cannabinoides muy variado, y a medida que se ilegaliza una sustancia, como ocurre con todas las NPS, pues se producen nuevos productos, con lo cual se tarda un tiempo en volverlo a ilegalizar. Básicamente tenemos estos grupos de sustancias. Bueno, y a modo de curiosidad, pues el JWH toma su nombre de su creador, John William Huffman, ¿no? Otros como la HU de la Universidad
Hebrea de Nueva York y así. Como les decía, a medida que se van ilegalizando, aparecen nuevas sustancias y claro, hasta que no se tiene el patrón químico no se pueden detectar por las técnicas de espectrometría y cromatografía, ¿no? Eh, y lo que es importante es que a medida que se van ilegalizando, en esta diapo les presento pues una ilegalización que ocurre en España en 2010, la primera que aparece en un BOE sobre los cannabinoides sintéticos, pero en el entorno del dopaje, no como prohibición expresa. Como les decía, hay cannabinoides de diferentes generaciones, a medida que se legaliza aparece uno nuevo, y lo importante es que la potencia de estos cannabinoides va aumentando, ¿no? Eh, su dosis suele ser menor para producir el mismo efecto, con lo cual, como decíamos antes, la química que produce es bastante abigarrada, ¿no? Y así hemos llegado a la situación actual en lo que estamos con la tercera generación de cannabinoides, lo que se conocen como cannabinoides ultrapotentes, ¿no? Y bueno, dentro de este fenómeno, pues también destacar que bueno, al ser un mercado ilegal, pues también te pueden dar gato por liebre, como aparece en las diapositivas, gente que compra pues Black Mamba, que parece que es uno de los más populares en los últimos años por su potencia y puede que lo que haya dentro dentro del sobre sean otras cosas. Pasando a la clínica, y voy a ser muy somero porque se verá en la siguiente charla, eh, hay unos efectos habituales. Esto es una serie de llamadas a Poison Center de los Estados Unidos de Norteamérica, en la que los pacientes, estos son lo que cuentan que tienen, ¿no? Sobre todo agitación en un 24%, ¿no? Y ven aquí que las alucinaciones llegan a ser de un 9%. Insisto, son llamadas al Poison Center, no son asistencias en urgencias. Lo que se está viendo en urgencias es un cuadro muy abigarrado, sobre todo con unos delirios y unas alucinaciones importantes. Como ven en la parte superior, pues parece que hasta el sobre lo promueve. Y tanto es así que algunos psiquiatras han acuñado el término de esquizofrenia, ¿no? Para distinguir un brote psicótico, digamos, habitual en sus pacientes diagnosticados de los brotes psicóticos de sus pacientes o de otro tipo de pacientes bajo los efectos del SPICE. Eh, Como les decía, los nuevos cannabinoides son cada vez más potentes, con lo cual no sabemos qué nos podemos encontrar en el futuro. Lo que sí es importante es que pueden llegar a producir la muerte del paciente. Todavía no sabemos qué mecanismo está implicado. Hay mecanismos directos, indirectos, ¿no? Pueden ser los politraumatismos, las mutilaciones, etcétera, lo cual verán en otras charlas. En azul oscuro tienen en esta representación eh, los cannabinoides detectados por el Observatorio Europeo, que aparecen cada año y que se monitorizan. Y si las NPS en Europa parece que están implicadas en el 9% de las visitas a urgencias, de este 9%, un 14% serían debidas a cannabinoides sintéticos. Y en los decomisos que se hacen junto con las catinonas se llevan casi el 70%, ¿no? Digamos que un tercio de los decomisos son cannabinoides sintéticos. Esto significa que es un producto que está circulando y que se consume, evidentemente. Eh, Hay algunas series clínicas, ¿no? Sobre este producto. Recuerden que no lo podemos detectar en los laboratorios convencionales. Eh, en esta otra serie hecha en Budapest, vemos que los cannabinoides sintéticos son hasta el 41% de las NPS detectadas en el hospital. Y lo que les voy a presentar ahora son datos nuestros realizados en hospitales de segundo y tercer nivel de las Islas Canarias. Este es un estudio financiado por la Fundación Canaria de Investigación en Salud, en el que durante 16 meses recogimos muestras en
4 hospitales, al final fueron 116 muestras, de pacientes que tenían una clínica, ¿no? un toxíndrome compatible con una intoxicación por drogas y en ocasiones daban negativos el resultado a drogas, digamos, convencionales y en otro dando positivo, al clínico no le parecía suficiente, ¿no? Como ven en la diapositiva, el 58% de los pacientes tenían NPS positiva y el 37% tenían un cuadro mixto. Y un 24% eran solo positivos a NPS. La distribución a lo largo de la semana era la habitual, no hubo diferencias entre hombres y mujeres, aunque el 60% eran varones. Y estas son las sustancias detectadas. Lo que llama la atención, insisto, en Canarias, 16 meses y en una muestra muy seleccionada, que es una limitación del estudio, es que los cannabinoides sintéticos era el grupo que menos se detectó frente a otros, como los opiáceos ultrapotentes y las nuevas benzodiazepinas, que sí fueron mucho más frecuentes. Bien, respecto al futuro, y ya con esto entramos en la última parte de esta presentación. Se venden en Internet algunos kits para detección de estas sustancias. No desconocemos si son realmente eh, útiles o no, no sabemos si están debidamente acreditados, ¿no? Da la impresión de que no, pero esto es una opinión personal. Si me permiten, detectan demasiadas cosas en un kit muy barato, no parece que sea así, ¿no? En segundo lugar, todo el fenómeno de los cigarrillos electrónicos, del vapeo, pues aquí es donde los cannabinoides sintéticos están irrumpiendo con fuerza. Todavía no hay que yo conozca datos sobre su incidencia, pero ahí están y se están usando, ¿no? Solo hay que ver un poco las redes, ¿no? Para comprender que esto está en el mercado y se está usando. Alguna publicación dice que muchísimo, basadas en encuestas, sobre todo a gente joven. Y otro fenómeno es el fenómeno de la hiperemesis cannábica, que todos conocen, que ya se ha visto asociado a cannabinoides sintéticos. Si recuerdan, hasta ahora, pues se daba en grandes consumidores de cantidades importantes diarias durante 6, 10 años, pues se están viendo en consumidores de cannabis sintéticos de mucha menos evolución temporal. Bueno, una curiosidad, pues si en algunos sitios donde se ha legalizado el consumo de cannabis ya se usa para productos de consumo, pues probablemente los cannabinoides sintéticos en forma líquida tienen aquí también un campo de penetración importante. Pero recuerden que cuando estos pacientes nos vengan al hospital, van a dar negativo a cannabis en el test urinario. Para finalizar, a modo de resumen, recuerden que son productos cada vez más potentes y más tóxicos, por ello sus efectos son más intensos y más persistentes y que su coste es mucho menor. Son desde el punto de vista de negocio, pues mucho más eficientes, con lo cual este fenómeno, en mi opinión, no ha hecho más que empezar. Y la última diapositiva y la última reflexión. Siempre los clínicos recuerden, cuando hablemos de tóxicos negativos en orina en un paciente que vemos en urgencias, que vemos en un CAT o en cualquier otro dispositivo sanitario, hay que preguntarse si ese test negativo en orina es realmente negativo. Muchas gracias a todos por su atención.